Se está proyectando José de Jesús, ¿verdad? Adelante. ¿Sí se escucha? A ver. No. No. Permítame un segundo. Por favor, checan el sonido. Cerrada o B cerrada. ¿Cuál se puede reconocer? Perfecto, ahora sí ya vamos a escuchar. Aquí se muestra. Aquí solo hemos... Hasta el momento solo hemos estudiado los lenguajes regulares y los autómatas finitos, que son las máquinas que los reconocen. Un ejemplo clásico del lenguaje regular es A cerrada o B cerrada, el cual se puede reconocer con el autómata que aquí se muestra. Este autómata reconoce cadenas con A's seguidas de B's. La proporción entre el número de A's y el número de B's no importa. Es decir, puede haber más A's que B's, puede haber A's sin que haya B's, puede haber B's sin que haya A's, puede haber más B's que A's, o puede haber el mismo número de A's que de B's. ¿Qué pasaría si ahora quisiéramos reconocer cadenas con A's seguidas de B's, pero con la condición de que el número de A's sea igual al número de B's? Es decir, queremos un autómata para reconocer cadenas de la forma A a la N, B a la N, donde N es un número natural arbitrario. Vamos a comenzar analizando las soluciones para casos concretos de N y posteriormente veremos si podemos generalizar dichas soluciones para cualquier valor de N. Para reconocer el caso con N igual a 1, es decir, una A seguida de una B, es muy sencillo. Comenzamos en el estado inicial, leemos una A, leemos una B y aceptamos. Algo similar pasa para reconocer dos A's seguidas de dos B's. Comenzamos en el estado inicial, leemos una A, dos A's, una B, dos B's y aceptamos. Lo mismo pasa para reconocer tres A's seguidas de tres B's. Primero necesitaríamos reconocer o leer las tres A's, después leer tres B's y solo entonces aceptamos. Si ya se entendió la idea, cabe preguntarnos si podemos hacer lo mismo para reconocer cadenas de esta forma cuando la N no está fija, sino que puede variar. Cuando la N está fija, fue fácil construir una solución, ya que utilizamos los estados para contar las ocurrencias de cada símbolo, y como de antemano se sabe cuál es el número de ocurrencias de cada símbolo que debe de haber en la cadena, es fácil identificar cuando se ha cumplido tal condición y solo entonces aceptar. Sin embargo, cuando la N no está predeterminada, no es posible construir una solución como lo hicimos anteriormente, ya que no podemos determinar el número de estados que necesita el autómata para reconocer todas las cadenas de esta forma. En otras palabras, para reconocer cadenas de la forma A a la N, B a la N, es necesario recordar una cantidad no acotada de información. Sin embargo, los autómatas finitos, que son los que hemos visto hasta ahora, únicamente cuentan con los estados como forma de memoria. En resumen, tenemos que no es posible construir un autómata finito para reconocer cadenas de la forma A a la N, B a la N. En consecuencia, A a la N, B a la N no es un lenguaje regular. De hecho, es un lenguaje que pertenece a la clase de lenguajes libres de contexto, la cual detallaremos más adelante, lo cual nos lleva a que necesitamos otro mecanismo para reconocer este tipo de lenguajes. Si el problema principal de los autómatas finitos es que la memoria de los estados no es suficiente para reconocer cadenas de lenguajes más complejos, la solución es agregar memoria adicional al autómata. Esta memoria estará implementada como una pila, lo cual dará origen a un nuevo tipo de autómatas conocidos como autómatas con pila.
El concepto fundamental en los autómatas con pila es, por supuesto, la pila, la cual seguramente ya habrán estudiado en su curso de estructuras discretas. Una pila generalmente se implementa como una lista de tipo LIFO, last in, first out, es decir, el último elemento almacenado será siempre el primero en salir. Sobre una pila se definen dos operaciones esenciales. La primera de ellas, llamada push, sirve para apilar elementos dentro de la estructura y recibe como parámetro el elemento a almacenar. Los elementos se almacenan en la pila en el orden en el que son ingresados. La segunda operación esencial en una pila es la operación de pop, la cual no recibe parámetros y lo que hace es desapilar elementos de la estructura, es decir, elimina el último elemento de la pila según el orden en el que fueron ingresados los elementos. El único elemento al que se tiene acceso dentro de una pila es el último elemento ingresado, al cual se conoce como tope de pila. Ahora que ya sabemos qué es una pila y qué podemos hacer con ella, vamos a utilizar el lenguaje A a la N, B a la N, con N mayor o igual a 1, para mostrar cómo podemos utilizar la pila para reconocer este lenguaje. Las cadenas de este lenguaje están formadas por cierto número de A's seguidas de igual número de B's, por lo que de alguna forma, antes de leer las B's, deberemos recordar cuántas A's hemos leído para así poder compararlas con el número de B's. A continuación, vamos a describir cómo sería un algoritmo para reconocer este tipo de cadenas utilizando una pila. Para diseñar un autómata con pila, además de determinar el número de estados y las transiciones entre ellos, lo cual dependerá obviamente del lenguaje que queramos reconocer, es necesario definir el uso que se le dará a la pila, lo cual también depende de la naturaleza de las cadenas que queramos reconocer. Lo primero que debemos definir son los símbolos que podrán ser almacenados en la pila. Recordemos que la pila es la memoria del autómata, por lo tanto, los símbolos que almacenemos ahí representan información importante que deseamos recordar sobre algún aspecto de la cadena. En este caso, vamos a utilizar la letra mayúscula X, la cual nos servirá para recordar que hemos leído una A en la cadena. En segundo lugar, es necesario definir la estrategia para apilar, es decir, en qué caso se va a almacenar información y qué tipo de información es la que se va a almacenar. Para este problema, la estrategia que vamos a seguir será que por cada A que leamos en la cadena, vamos a almacenar una X en la pila. Bajo esta estrategia, si tenemos de entrada la cadena que se muestra del lado izquierdo, después de haber leído las tres primeras A de la cadena, en la pila tendremos almacenadas 3X. Aparte de la estrategia de apilar, necesitamos también una estrategia para desapilar. En este problema en particular, la estrategia más adecuada será que por cada B que leamos en la cadena, vamos a sacar una X de la pila. En el ejemplo del lado izquierdo, teníamos que antes de empezar a leer B's, en la pila había 3X correspondientes a las 3 A's que se habían leído. Sin embargo, después de haber leído las 3 últimas B's, y haber sacado una X de la pila por cada B, en la pila no quedarán más X. Finalmente, debemos establecer las condiciones de aceptación de las cadenas. En el caso de autómatas con pila, generalmente estas condiciones están dadas por el contenido de la pila después de haber leído todos los símbolos de la cadena. Las condiciones para aceptar cadenas de cierto número de A's seguida de igual número de B's será que hayamos leído todos los símbolos de la cadena y que en la pila ya no haya X. Noten que si después de haber leído toda la cadena en la pila aún quedaran X, esto significaría que en la cadena hay más A's que B's. Por el contrario, si en algún momento leemos una B y en la pila no hay símbolos X, esto significaría que hay más B's que A's. Es así que el único caso en el que se cumplen las dos condiciones de aceptación es cuando cierto número de A's está seguido de igual número de B's. Ya que hemos definido qué símbolos vamos a utilizar en la pila para representar la información que nos interesa
y hemos definido tanto la estrategia de apilar como la de desapilar, así como la condición de aceptación de cadenas, vamos a proceder a plasmar estas ideas en estados y transiciones entre estos. En el proceso que estamos proponiendo para reconocer cadenas de la forma A a la N, B a la N, podemos identificar 3 acciones principales. Cada una de estas acciones va a estar representada en nuestro autómata como un estado. El estado A, que representa la acción de apilar una X, va a ser el estado al que va a pasar al autómata cada vez que lea una A en la cadena. Por otro lado, el estado D, que representa la acción de desapilar una X, va a ser el estado al que va a pasar el autómata cada vez que lea una B en la cadena. Finalmente, la acción de aceptar, que está representada por el estado C, que es un estado final, va a ser el estado al que va a pasar el autómata cuando ya no haya más símbolos que leer en la cadena. Noten que hasta este momento en nuestro diagrama de estados, las acciones de apilar y desapilar únicamente están de forma implícita en los estados. No hay nada en el diagrama que nos diga exactamente cuáles son las operaciones que se van a realizar sobre la pila. En un autómata con pila, las operaciones concretas sobre la pila se ejecutan cuando el autómata pasa de un estado al siguiente y se especifican en el diagrama con el formato que aquí se muestra. Lo primero que se especifica en cada transición en un autómata con pila es el símbolo de entrada que se requiere para realizar la transición. La posición después de la coma sirve para indicar la operación de pop. Se puede omitir la operación de pop poniendo una lambda en esta posición. Sin embargo, si en esta posición se pone un símbolo distinto de lambda, la operación de pop se realizará siempre y cuando el tope de pila sea igual al símbolo indicado. La posición después del punto y coma sirve para indicar las operaciones de push. Los símbolos que aquí se coloquen se apilarán comenzando por el más a la derecha y terminando por el más a la izquierda, el cual se convertirá en el nuevo tope de pila. Una lambda en esta posición significa que no se apilará ningún símbolo. En un autómata con pila, para que se dé la transición entre estados, es necesario no solamente que el símbolo de entrada coincida con el símbolo requerido por la transición, sino que también debe coincidir el tope de pila. Solamente si se dan estas dos condiciones, la transición entre estados se puede realizar. Si el tope de la pila no es el requerido por la transición simplemente no se puede dar y el autómata se detiene en el estado en el que se encuentra en ese momento. Una lambda en esta posición significa que la transición se puede dar independientemente de cuál sea el tope de pila en ese momento. Para reforzar la notación que acabamos de aprender, vamos a ver algunos ejemplos concretos de transiciones. Esta transición se interpreta de la siguiente forma. Si el autómata está en el estado P, sin leer nada de la cadena de entrada, sin sacar nada de la pila, hace un push del símbolo D y pasa al estado Q. Después de la transición, el autómata se encontrará en el estado Q y en la pila, en el tope de pila, el símbolo D. Esta transición es similar a la anterior, la única diferencia es que ahora se requiere que se lea sigma en la cadena de entrada. Tampoco se guarda nada en la pila y se mete una D antes de pasar al estado Q. En esta otra transición, para pasar del estado P a Q, no se necesita leer nada de la cadena de entrada, pero sí se requiere que el tope de pila sea el símbolo D. Si es el caso, se saca de la pila y en su lugar se mete primero el símbolo E y posteriormente el símbolo F. Por lo que cuando el autómata pase al estado Q, en la pila ya no estará el símbolo D, en su lugar estará E y posteriormente F, el cual será el nuevo tope de la pila. Si para esta misma transición se diera el caso que el tope de pila es una C, la transición no podría realizarse. El autómata se detendría en ese momento quedándose en el estado P.
Para esta otra transición se requiere que el símbolo de entrada sea sigma y que el tope de pila sea C. Si es el caso que el tope de pila es C, entonces se saca, es decir, se hace pop y no se va a guardar nada más en la pila. Por lo que después de haber pasado al estado Q, en la pila ya no estará la C y el nuevo tope de pila será el símbolo B. Ahora que ya sabemos cómo indicar en las transiciones las operaciones sobre la pila, vamos a completar el autómata para reconocer las cadenas de la forma A a la N, B a la N. Antes de describir la solución completa para nuestro problema, algo que es importante mencionar y que ustedes deben recordar es que cuando un autómata con pila inicia su ejecución, la pila nunca está vacía, siempre va a contener al menos un elemento conocido como fondo de pila. Generalmente se utiliza el símbolo Z como marcador de fondo de pila. Realmente es el fondo de pila el que nos va a indicar que en la pila ya no hay más símbolos de los que se apilaron durante el procesamiento de la cadena. Ahora sí vamos a dar la descripción de la solución completa. Recordemos que la idea era que mientras leyéramos as íbamos a guardar en la pila una X. Eso está representado en esta transición, es decir, mientras haya una A no se va a sacar nada de la pila y vamos a meter una X. Esto nos dará como resultado que con la cadena de ejemplo, después de leer las tres primeras A's, en la pila tengamos 3X. Sin embargo, cuando leyéramos la primera B, comenzaríamos el proceso de desapilar. Esta idea queda implementada en esta transición de aquí. Es decir, cuando leamos una B, y si el tope de pila es X, lo sacamos y ya no metemos nada. Y mientras haya B's y el tope de pila sea X, lo sacamos y ya no metemos nada. Esto lo podemos observar con la cadena de prueba, que al empezar a leer las B's, el autómata comienza el proceso de desapilar. Y esto lo va a hacer hasta que ya no haya más símbolos que leer y aceptará solo en el caso en el que ya no haya X en la pila, es decir, el tope de pila es Z, y en cuyo caso lo deja igual y simplemente pasa al estado de aceptación, con lo cual se verifica que la cadena de prueba es de la forma correcta. Noten que las cadenas del lenguaje que estamos trabajando tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, la primera de ellas es que la n debe ser mayor o igual a 1, lo que implica que al menos debe haber una A y una B en la cadena. También, después de las B's no puede haber A's. Es importante que estas restricciones también queden reflejadas en nuestro autómata. La restricción de que al menos debe haber una A está implícita en esta transición. Es decir, para que el autómata pase del estado P al estado Q, en la pila debe haber al menos una X. Si no hubiera una X al comenzar a leer las B's, significaría que no se leyeron A's y por lo tanto el autómata no podría realizar esta transición y se detendría. La restricción de que después de las B's no haya A's se refleja en que en el estado Q, que es en el estado en el que se empezaron a leer las B's, no hay transiciones que salgan para el símbolo A. Veamos un ejemplo más. Ahora lo que queremos es reconocer cadenas de esta forma, es decir, cadenas que a la mitad tienen una C, antes de la C tienen una cadena formada de A's y B's, y después de la C tienen lo que está antes de la C, pero en reversa, que es lo que significa la R. Recordemos que la reversa de una cadena es la cadena, pero escrita de derecha a izquierda, es decir, al revés. Aquí podemos observar una cadena bien formada para este lenguaje. A la mitad tiene una C y lo que está después de la C es lo mismo que está antes, pero escrito en sentido contrario.
Esta otra, por ejemplo, tiene una C a la mitad. Sin embargo, lo que está después de la C no es la reversa de lo que está antes de la C. Para que fuera la reversa, el símbolo que está en rojo debería ser una B. Si ya se entendió cuál es la naturaleza de las cadenas que queremos reconocer, pasemos al algoritmo de reconocimiento usando la pila. Los símbolos que vamos a utilizar para almacenar información en la pila van a ser A y B. En los siguientes puntos quedará claro por qué hemos elegido estos símbolos para la pila. Como para verificar que la cadena de entrada es de la forma correcta, necesitamos verificar que los símbolos después de la C son los mismos que están antes, pero en sentido contrario. Necesitaremos recordar qué símbolos hay antes de la C, por lo que nuestra estrategia de apilamiento será que mientras no leamos la C, vamos a guardar en la pila el símbolo leído. Como se puede observar en el ejemplo del lado izquierdo, con esta estrategia de apilamiento, los símbolos en la pila quedarán en sentido contrario, esto por la propia naturaleza de la pila, que es justamente lo que necesitamos. Si en la pila ya tenemos lo que está antes de la C, pero en reversa, entonces nuestra estrategia para desapilar será que solo después de haber leído la C, comenzaremos a desapilar, pero siempre y cuando el tope de pila sea igual al símbolo leído. Esto para asegurar que lo que está después de la C es exactamente lo que está antes, pero en reversa. Noten que con esta estrategia de desapilamiento, la única forma en la que después de haber leído toda la cadena de entrada, en la pila únicamente quede el fondo de pila, será si la cadena es de la forma correcta. Por lo que nuestra condición de aceptación será que ya no haya más símbolos que leer en la cadena y en la pila únicamente quede el fondo de pila. El algoritmo de reconocimiento que acabamos de describir quedaría implementado como autómata de pila de la siguiente forma. Va a tener 3 estados. El primero va a ser el estado A, que va a corresponder a la acción de apilar lo que se lea. En este estado se va a permanecer mientras no se lea una C. Si se lee una A, sin sacar nada de la pila, se va a meter una A a la pila. Si se lee B, no se saca tampoco nada de la pila y se mete una B a la pila. Cuando se lea C, sin sacar nada de la pila y tampoco sin meter nada, simplemente vamos a pasar al estado D, que corresponde a la acción de desapilar. En este estado se va a permanecer tanto con A como con B. Si se lee B y el tope de pila es igual a B, lo sacamos y ya no metemos nada. Si el símbolo de entrada es A y el tope de pila también es A, lo sacamos y no metemos nada. Cuando ya no haya símbolos más que leer en la cadena y lo único que quede en la pila sea el fondo de pila, lo dejamos tal cual y simplemente pasamos al estado C, que es el estado final para aceptar. Veamos cómo funciona nuestro autómata con la cadena de ejemplo. Comenzamos en el estado A y permanecemos en él mientras no leamos C, apilando lo que se vaya leyendo. Y cuando lee C, sin hacer nada a la pila, simplemente cambia al estado D y comienza a desapilar si el tope de pila corresponde al símbolo de entrada. Y cuando ya no hay más símbolos que leer en la cadena y en la pila únicamente queda el fondo de pila, sin hacerle nada más a la pila, cambia al estado de aceptar. Noten que si, por ejemplo, el último símbolo de la cadena de ejemplo hubiera sido B en lugar de A, el autómata se habría detenido en el estado D, que no es un estado final, por lo que rechazaría la cadena. Hagamos un último ejemplo. Ahora diseñaremos un autómata de pila para reconocer cadenas de la forma 0 a la 2n concatenado con 1 a la n, con la restricción adicional de que n sea mayor o igual a 1. Hay al menos 2 formas de interpretar las cadenas de este lenguaje.
En la primera son cadenas de ceros seguidos de unos, donde la cantidad de ceros es el doble que la cantidad de unos, y al menos hay un 1 en la cadena. En la segunda la podemos entender como que son cadenas con un número par de ceros seguidos de unos, donde la cantidad de unos es la mitad de la cantidad de ceros, y al menos hay 2 ceros. Observen que si tomamos n igual a 1, la cadena más pequeña de este lenguaje son 2 ceros seguidos de un 1. Con n igual a 2 serían 4 ceros seguidos de 2 unos. Con n igual a 3, 6 ceros seguidos de 3 unos. Como ya vimos, cualquiera de estas cadenas las podemos interpretar como que por cada 2 ceros hay un 1, o bien la podemos interpretar como que por cada 1 hay 2 ceros. De cómo interpretemos la naturaleza de las cadenas de este lenguaje dependerá el algoritmo que utilicemos para reconocerlas. Es así que tendremos 2 algoritmos posibles para reconocer este lenguaje. Para la primera solución que voy a mostrar aquí, interpretaremos las cadenas como que por cada 2 ceros hay un 1. De esta forma, el único símbolo que vamos a utilizar para la pila será el símbolo 1, y ahorita se va a entender el porqué de esta decisión. Si por cada 2 ceros hay un 1 al final de la cadena, entonces la estrategia más adecuada para apilar será que mientras no leamos 1, vamos a apilar un 1 por cada 2 ceros leídos en la cadena de entrada. Noten que con esta estrategia de apilamiento, después de haber leído los ceros de la cadena, en la pila habrá el número de unos que debe haber al final de la cadena. De esta forma, la estrategia que vamos a utilizar para desapilar será que cada vez que leamos un 1 en la cadena, vamos a sacar un 1 de la pila. Estarán de acuerdo que la forma de verificar que la cadena es de la forma correcta es que después de haber leído todos los símbolos de la cadena, en la pila no quede más que el fondo de pila. Pasemos ahora a implementar nuestro algoritmo como autómata de pila. Para esta solución vamos a requerir de 4 estados. La idea central de nuestro algoritmo de reconocimiento es que por cada 2 ceros íbamos a meter un 1 a la pila. Esta idea queda implementada en nuestro autómata en el ciclo entre los estados A y N. El estado N se utilizará para saber que no se ha apilado un 1, mientras que el estado A se utilizará para saber que ya se apiló un 1. Como el autómata va a empezar en el estado A, cuando lea el primer 0, sin sacar nada de la pila, tampoco va a meter nada y pasará al estado N. Cuando lea el segundo 0, sin sacar nada de la pila, va a meter un 1. Y si se fijan, esto lo va a estar haciendo en un ciclo. Por lo que el autómata, mientras esté en este ciclo entre los estados A y N, va a meter a la pila un 1 por cada 2 ceros. Lo que podemos ver con la cadena de ejemplo. Cuando lee el primer 0, no va a meter nada. Con el segundo sí va a meter un 1. Con el siguiente otra vez no va a meter nada. Con el siguiente, ahora sí, mete nuevamente un 1. Ahora, cuando lea el primer 1, y si el tope de pila es un 1, entonces lo saca y ya no mete nada. Y pasa al estado D, que es el estado que nos va a servir para saber que el autómata ya sacó un 1 de la pila. Y esto lo va a estar haciendo mientras lea unos. Pero con la condición siempre de que haya un 1 en el tope de la pila. Si es el caso, lo saca y ya no mete nada. En la cadena de ejemplo lo podemos observar, que saca un 1 de la pila por cada 1 que lea en la cadena. Y esto lo continuará haciendo hasta que ya no haya más símbolos que leer en la cadena y en la pila únicamente quede el fondo de pila, en cuyo caso lo deja tal cual y simplemente pasa al estado de aceptación. Recordemos que una de las condiciones es que n sea mayor o igual que 1, lo que implica que al menos debe haber 2 ceros en la cadena. Esta restricción queda implícita en esta transición,
ya que si se lee un 1 en la cadena de entrada y en la pila no hay un 1, es decir, no se ha leído, entonces esta transición no sería posible y el autómata se detendría en el estado A, rechazando la entrada. Obsérvese también que el número de ceros debe ser par. Esto también queda implícito en este ciclo de aquí, ya que para que el autómata esté en el estado A, debe de haber leído un número par de ceros. A correspondería a par y N a impar. Pasemos ahora a la alternativa para reconocer cadenas de la forma 0 a la 2n concatenado con 1 a la n. Ahora, para guardar información en la pila, vamos a utilizar el símbolo 0. En esta forma alternativa de reconocer este lenguaje, vamos a guardar en la pila un 0 por cada 0 en la cadena. Esto mientras no se lea un 1. Cuando empecemos a leer los unos, vamos a sacar 2 ceros de la pila por cada 1 que leamos en la cadena de entrada. Si la cadena es de la forma correcta, después de haber leído todos los símbolos de la cadena, en la pila no deberá quedar nada más que el fondo de pila. Ya para finalizar esta sesión, tengan en cuenta que la elección de los símbolos para la pila dependerá de lo que nos interese recordar de la cadena de entrada. Tal vez no nos interese diferenciar entre los símbolos que leamos, por lo que podríamos utilizar un único símbolo para todo. Tampoco importa qué símbolos utilicemos, aunque mientras más claridad aporten a lo que hace el algoritmo, mejor. También puede haber lenguajes que para su reconocimiento se requiera de apilar información, desapilar, nuevamente apilar, desapilar y así sucesivamente. No siempre la condición de aceptación es que la pila únicamente quede. Puede haber casos en los que para verificar que la cadena es de la forma correcta, en la pila deba de quedar algo distinto del fondo de pila o cierto número concreto de símbolos. También hay que asegurar que el autómata tenga restricciones del lenguaje. Por ejemplo, que la ocurrencia de cierto símbolo sea de cierta paridad o sea múltiplo de algún número, o que después de la ocurrencia de cierto número ocurre otro. Todo esto debe estar contemplado por el autómata. Y por último, al igual que los autómatas finitos, un autómata con pila puede tener más de un estado final. Bien, chicos, voy a empezar con preguntarle a su compañero Rodrigo Briceño. ¿Puedes activar tu micrófono, Rodrigo? Bueno. Hablando a Rodrigo, ¿estás conectado? Sí, aquí estoy. Te estoy viendo. Ah, ya te vi. ¿Qué te pareció la presentación, Rodrigo? ¿La pudiste ver desde el principio? Sí, nada más que por mi internet como que de repente la trababa, pero pues iba leyendo lo que escribía. Acuérdate que la ventaja de tener estos videos disponibles en YouTube es de que los pueden ver, analizar, rever las veces que sea necesario, parar en el momento en que necesitan ustedes darse un poquito más de tiempo para comprender. Entonces, una tarea que se queda para todos es que analicen bien la información de este video, porque además de las 5 preguntas que voy a plantear ahorita y que espero que su compañero Rodrigo me ayude con la primera respuesta, yo necesito que ustedes construyan los autómatas que nos ponen de ejemplo, el de A a la N, B a la N, con el JFlap, y que se den cuenta que con el JFlap no solamente construimos los autómatas, sino también podemos validar las respuestas correctas en el entendido de especificar las cadenas que son aceptadas y las cadenas que son rechazadas. Entonces, después de esta presentación y de que se queda la tarea de que revean con más calma el video con el sonido de su computadora, quizás ayudándose de alguna bocina o audífonos, lo que ustedes prefieran, tengan bien clara esta información, porque yo esta presentación la seleccioné de muchas que he visto y esta me pareció que está
pues muy clara, tiene un tono pues bastante entendible, no tiene acentos extraños que a veces nos hacen perdernos en la comprensión. Y voy contigo, Rodrigo. ¿Me podrías decir, con todo lo que vimos, cuál sería tu propia definición de lo que es un autómata? ¿Cómo lo entendiste tú, Rodrigo? Un autómata que en un momento dado ya hemos visto y que ahorita le agregamos un elemento más. ¿Qué me dirías, Rodrigo? Exacto. Ya. Pues más que nada los autómatas son los sistemas que trabajan sin necesidad de una, pues pueden trabajar solitos sin necesidad. A ver, Pues, vamos. Te voy a hacer que más acepta cadenas. Ajá, sí, hasta ahí vamos bien. ¿Qué tipo de lenguaje te procesa un autómata finito? ¿Cómo se llama el lenguaje que procesa un autómata finito, ya sea determinístico, no determinístico? ¿Te acuerdas que en el primer periodo empezamos a ver algo que se llaman conversiones o transformaciones? Una pista sería que te recuerdes que empezamos a transformar. Empezamos a trabajar, a transformar las letras en símbolos, ¿no? O en símbolos a letras. La letra. Expresiones regulares. Muy bien. ¿Quién nos lo comentó? Yo, Ulises. Ulises, empezamos a trabajar expresiones regulares hacia autómatas. Entonces, tú mismo, Ulises, el tipo de lenguaje que procesa un autómata finito, ¿cómo se llama? Bueno, ¿te me quedaste mudo o ya no puedes hablar? Si no puedes hablar, puedes escribir en el chat, Ulises. ¿Eres Ulises Cabrera? Digo, Hernández Cabrera. Ok. ¿Te acuerdas cómo se llama el lenguaje que procesan los autómatas finitos? Veo que tienes activado tu micrófono, pero no te escucho. Si quieres usar el chat, escríbelo y a mí me aparece en la pantalla. Hola, hola. ¿Cómo se llama el lenguaje? ¿Alguien quiere escribir en el chat o decírmelo? Porque ya no escucho a su compañero Ulises, ni tampoco a su compañero Rodrigo. Lenguaje regular. Muy bien. ¿Quién lo comentó? Yo, Martínez Chávez. Ok, mi querido Edson, ¿verdad? Bueno, que quede claro, chicos, al principio nosotros hablamos de que los autómatas finitos nos permiten representar de una manera gráfica y objetiva a los lenguajes regulares. Los lenguajes regulares que también sí te ganó, pero no te preocupes, todos van a tener su participación el día de hoy. Los lenguajes regulares que son representados también con un metalenguaje que se llama una expresión regular. Y también un metalenguaje son los autómatas finitos, chicos, porque es el lenguaje que representa a los lenguajes que pueden ser finitos o infinitos. Todo esto es el recordatorio de lo que ya vimos en el primer parcial, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes tengan clarísimo, a ver, esta pregunta, me regreso con su compañero Rodrigo y luego le preguntamos algo más a Ulises, ya que quiere participar. Quisiera que me dijeran, Rodrigo, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar o ya no puedes hablar? Sí, profesora. Ok, me gustaría que me dijeras, dentro de la primera pregunta, que es tu definición formal de un autómata de pila, ¿cómo me lo podrías explicar con tus propias palabras? ¿Qué es un autómata de pila? Bueno.
¿Sí puedes o no? Si no, para darte una ayudadita o que alguno de tus Sí, ¿sí me compañeros... escucha? Ahora sí te escucho, dime. ¿Escucha? Sí, Es sí. que como que se va en... es un autómata finito, acepta cadenas. O sea, bueno, esto es lo que es un Ujú. autómata con pila, que es un autómata finito que acepta cadenas. ¿Qué tipo de cadenas? Fíjense bien, cuando nosotros hablamos de un lenguaje regular o de expresiones regulares, estas cadenas están representadas como un patrón de símbolos que acepta 4 operaciones básicas. Eso mismo es lo que también se puede realizar con un autómata de pila, solo que en este caso, y esto lo mencionó el chico de la grabación del video que acabamos de ver, en este caso, los autómatas finitos pueden ser representados mediante una gramática regular, porque es un lenguaje regular. Pero al agregarle el elemento pila, ¿qué tipo de lenguaje también podemos representar con un autómata de pila? A ver, ¿quién lo captó desde el principio? Porque esa es una de la parte de las respuestas de la segunda pregunta. ¿Quién levanta su mano para decirme qué lenguaje es el que valida un autómata de pila? Es un lenguaje regular, pero con una característica más. ¿Quién lo captó? Adelante, Oscar Jansson. Son lenguajes incontextuales. A ver, ¿cómo lo dijo se llaman lenguajes, empiezan con una L, después de lenguajes. Fíjense bien. ¿Libres de contexto? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Porque se oyó muy quedito, pero ya no supe quién habló. Samuel Jarillo. Samuel, ¿y tu apellido es? Jarillo. Jarillo. Estás en la primera parte de mi lista. Muy bien, mi querido Samuel. Estos autómatas de pila, dado que van a llevar un almacenamiento de los símbolos que en un momento dado están ya relacionados entre sí, acuérdense que están relacionando el número de A's con el número de B's y que sea el mismo número de A's y de B's. A eso se le llama un lenguaje libre de contexto o gramática libre de contexto, pero tienen un contexto, que quiere decir los símbolos que le preceden o los símbolos que le suceden. Entonces, esta es una de las características básicas de los autómatas de pila, que además, óiganlo bien, además de que nos permiten lo mismo que nos permitían los autómatas finitos, se le agrega una memoria, se le agrega un elemento de control o un almacenamiento que se conoce como pila. Entonces, la definición más corta de un autómata de pila es el hecho de que también son diagramas o digrafos que tienen inclusive la quíntupla de elementos de los autómatas finitos determinista más la implementación de un almacenamiento conocido como pila. Y si ya les preguntara, a ver, aquí va una pregunta para su compañero, no sé si está conectado. Omar Cabrera, ¿estás conectado? No te veo. Ya, si no, nada más para confirmar que le voy a poner una inasistencia a la sesión de hoy. Ahorita que estaban ustedes con el video, yo me di a la tarea de descargar la lista para de una vez poner asistencias. Y creo que su compañero Omar no está conectado y sí necesitaba que repasáramos este tema de hoy. Y entonces vamos a poner una inasistencia y me voy con su compañero Moisés Castellanos. ¿Sí me estás escuchando, Moisés? Bueno. Moisés a la 1. Moisés a las 2. Ay, es que Teams de repente se me aloca y lo estoy viendo. ¿Sí estás conectado, Moisés? Yo creo que se fue al baño o anda por ahí almorzando y no nos escucha. Ok, Moisés, si no puedes hablar, escríbeme en el chat. Ok, permítame un momento. Perfecto. Muy bien. Oigan, chicos, acuérdense que desde el principio del curso les pedí que hicieran todo lo posible y hasta lo más que se pueda
de ponerme sus fotografías en el perfil de este software que es el Teams. Y aunque ahorita me estoy entrando al Pienso Pixa básicamente para las sesiones de Teams, sí sería bueno que nos vayamos identificando con lo que más utilizo, que es su fotografía de perfil en el grupo de WhatsApp, para irlos identificando. Eso me agrada muchísimo, porque aunque no lo crean, muchas veces sus rostros y sus teléfonos, yo normalmente los voy guardando, y más adelante, aunque ya no sean mis estudiantes, si en algo les puedo ayudar o cualquier otra cosa, yo ya los puedo identificar para poder apoyarlos en lo que ustedes requieran en lo futuro. No se imaginan a lo que se van a enfrentar cuando tengan que hacer sus trámites de titulación o cuando requieran, no sé, hasta a veces me han solicitado una carta de recomendación como requisito para entrar a alguna oferta laboral, qué sé yo. Y yo en todos esos asuntos, si estamos en contacto, si los ubico y si no hay ningún problema, por supuesto que estoy en la mejor disposición de poderlos apoyar. De hecho, ahorita una chica que está egresada y que está ya trabajando en el área, me escribió un correíto muy hermoso y obviamente yo ya la tengo identificada. ¿Por qué? Porque fue mi alumna. Entonces, esto es algo que a ustedes les puede ayudar mucho, el que se identifiquen. Y que como ahorita estamos en este esquema donde si ponemos todas las cámaras, le bajamos muchísimo a la velocidad de este chat, pues entonces ahí sería el problema. Bueno, regresando, a ver, me voy a regresar desde un principio con su compañero Rodrigo. Rodrigo, tú sí puedes hablar, ¿verdad? Rodrigo Briceño. Sí, profesora. Ok. Sí puedo hablar. Te voy a poner las que se traba preguntas un poco. más sencillas para que te ganes tu participación el día de hoy. Fíjate bien. Estamos ahorita analizando un video que se llama el tema autómata de pila. Ya ahorita espero que les haya quedado claro que un autómata de pila tiene las mismas características de un autómata finito determinista, pero que se le agrega un almacenamiento o una memoria o un control de lo que se va procesando en los símbolos de entrada, para integrar cadenas que tienen un comportamiento que se conoce como parte de un lenguaje libre de contexto. Hasta ahí vamos todos en este acuerdo. Ahora, quiero que tú me digas cómo trabaja la pila. ¿Cuántos algoritmos tiene? ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, aquí en esta diapositiva estamos viendo que dice, en la pila se almacenan símbolos de la cadena de entrada y de la gramática, que ya dijimos que es libre de contexto, así como caracteres especiales. Yo quisiera que me dijeras a qué se refieren estos caracteres especiales, que aquí están con un gatito, porque si no les queda claro, esta presentación se las pasé en PowerPoint. Ustedes le pueden agregar ejemplos de esos caracteres especiales para indicar el estado de la pila vacía. Vuelvo a preguntarte, Rodrigo, ¿me podrías explicar cómo trabaja esta estructura que nosotros la vimos en el tema de estructuras de datos o estructuras discretas? ¿Cómo trabaja, Rodrigo? Sí, por lo que entendí es según va utilizando según va funcionando el autómata y necesita dejar algún, guardar o descargar un dato, es donde se utiliza la pila hasta que se llene. Es como así lo asimilé, es como una memoria RAM, que es lo que le permite, para que se ejecute bien, ahí descargar su información para después que se libere la pila. Estoy totalmente de acuerdo que una de las características que tiene una pila de almacenamiento es que es una estructura de datos volátil, como lo es la memoria RAM. Y ahí tenemos dos algoritmos. ¿De casualidad te quedaron claros cómo se llaman esos dos algoritmos que organizan la pila? Pues es lo poco que lo que fui entendiendo y escuchando del video, pero de todos modos sigo, estoy retroalimentando con la diapositiva con la presentación que usted mandó.
Bueno, es muy importante. A ver, alguien me levantó su mano para ver si quiere agregar algo. Rodrigo, Alberto, ¿quieres agregar algo? Adelante. Sí, los dos métodos que se refiere para agregar y, bueno, para estar modificando la pila se refiere a push y a pop, que son los que se sacan. ¿Qué significa en Spanish el push? ¿Qué pasó, perdón? What does means push in Spanish? ¿Qué significa el push en español? No sé, la verdad, nada más sabía que eran los dos métodos. A ver, el push quiere decir apilar y el pop significa desapilar o sacar de la pila, ¿ok? Y sí, en efecto, tenemos esos dos algoritmos de que no puedo, a ver, punto número 1, yo no puedo desapilar o sacar un elemento de la pila si está vacía, si estoy en Z, en el bottom, que es la parte de hasta abajo. Ajá. Y solamente puedo sacar elementos, que quiere decir, solamente puedo hacer un pop cuando tengo posicionado elementos en el tope. Y esa es parte de las restricciones que tiene cada uno de los dos algoritmos, que en español sería desapilar y apilar. Entonces, déjenme encontrar mi celular, que me está sonando. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, chicos, esto es bien importante que lo ubiquen, porque aquí en el autómata de pila, para controlar esas dos restricciones que yo tengo, que pues para poder sacar algo tuve que haberlo introducido primero. Y dentro de lo que tengo, necesito primero verificar que tenga elementos para poderlos sacar, que es el pop o desapilar. Ya estos algoritmos son a los que me refiero. Yo sí les voy a pedir de favor, chicos, que dado que este video, desde mi punto de vista, está muy bien explicado, lleva un ritmo como para que puedan tomar notas y si no les da tiempo lo puedan parar, que sí lo vuelvan a analizar, porque, repito, les voy a pedir que además de que ahorita respondamos nuestras 5 preguntitas, les voy a pedir que los dos autómatas que vienen en los ejemplos, el A a la N, B a la N, y el autómata donde tenemos 0 a la 2N y 1 a la N, esos autómatas los implementen en JFlap. Esa va a ser una de sus actividades de aprendizaje, que hasta el día de hoy yo les pedí que desde el primer periodo sus conversiones de expresiones regulares, autómatas y viceversa las hicieran en JFlap. Y también les comenté que este JFlap nos va a ser muy útil, no solamente para esto que estamos viendo, que es el autómata de pila, sino también para la máquina de Turing, que si comprenden bien el autómata de pila, la máquina de Turing va a ser una cosa sencillísima porque es también muy parecida a este autómata de pila. Y lo más importante, que prueben las cadenas, que lo utilicen, que lo vean sencillo, que lo vean práctico. Entonces, repito, independientemente de las 5 cuestiones que ahorita vamos a analizar, vamos a tratar de implementar o de capturar o de crear estos autómatas en el JFlap para darnos cuenta cómo trabaja y cómo le vamos a poder introducir cadenas y en esas cadenas nos va a decir cuáles son aceptadas y cuáles son rechazadas. Eso es lo que se va a quedar como parte de la actividad de aprendizaje. Ahora, con respecto a lo que yo le estaba preguntando a su compañero Rodrigo, sí necesito que ustedes tengan claro que la pila, que es una estructura de datos básica, en efecto, nos permite tener un almacenamiento temporal o volátil. Es así como trabajan las computadoras en la memoria RAM, tal como lo mencionó su compañero Rodrigo. Pero también necesito que le agreguen el trabajo que se realiza previo a poder hacer las dos funciones básicas de la pila, que son el apilar y el desapilar, porque esa lógica es la misma que tiene el autómata de pila. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro, Rodrigo, qué vas a hacer de actividad de aprendizaje para todos? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Jesús, ¿le puedes cambiar? Una situación nada más de esta diapositiva, le pueden agregar que los caracteres especiales para la pila, ese gatito puede ser una X y una Z.
La X para indicar que tengo elementos y la Z para indicar que la pila está vacía. Ajá, ¿quién iba a preguntar algo, por favor? Adelante. Adelante. ¿Puedes repetir la actividad que tenemos que hacer? Eres Rodrigo, ¿verdad? Sí, el otro Rodrigo. Bueno, el otro Rodrigo Alberto Suárez. Muy bien. Básicamente, ustedes van a ver de nuevo esta presentación y van a encontrar los dos ejemplos que nos da el video sobre las cadenas que son A a la N, B a la N, que son cadenas que se implementan en una gramática libre de contexto. ¿Por qué? Porque tengo que validar que las mismas A's que se introducieron son las mismas B que se pueden sacar o desapilar. Entonces, ahí nos muestra el autómata que va a funcionar para validar esas cadenas. Yo necesito que lo implementen en JFlap. ¿Qué quiere decir? Que lo introduzcan en su software, lo van a poner como autómata de pila. Ahí tienen dentro de las primeras opciones que aparecen, el tipo de autómata que van a crear. Y una vez que lo creen, lo van a validar, al igual que el otro autómata del 0 a la 2 a la N y el 1 a la N, que es que el hecho de que si tengo 2 unos, voy a tener 4 ceros. Si tengo 4 unos, voy a tener 8 ceros. Esa es la validación que se hace como ejemplo en el video. ¿Hasta aquí vamos? ¿Ya les quedó claro la tarea? Porque ahorita vamos a dar respuesta a las 5 preguntas que se plantearon para visualizar el video. ¿Qué crees, José Jesús? Ya no vemos la presentación. ¿Algo pasó con tu máquina? Bueno. Bueno, ¿quién se ofrece a presentar? Porque yo creo que a su compañero lo perdimos. Algo pasó. De hecho, lo estoy buscando en los miembros y no lo encuentro. A ver, FG. No, ya no lo veo. ¿Quién dice yo para seguirnos presentando? Y le pongo su participación, chicos. ¿Nadie levanta su manita o todos nos hemos perdido? ¿Me escuchan? Yo sí la escucho, profesor. Bueno, ¿quieres hacerme el favor de presentar para poder seguir con la temática, por favor? Ya volví, profesor, es que se me fue el internet. Ah, ya volviste. Ay, sí, pues hasta se nos fuiste del chat. Yo dije, ¿qué pasó? Sí, Total Play falla a veces. Ah, mira, qué bueno que me lo dices. Yo ya tiene muchos años. Fíjense qué interesante. Yo he sido fiel al Prodigy de Telmex, porque creo que desde que soy usuaria de Internet, lo contraté junto con mi línea telefónica, inclusive cuando estaba muy caro, A veces yo pagaba de Internet, de puro Internet, de 1,000 a 1,500 pesos mensuales. Luego, bendito sea Dios, empezaron a bajar las tarifas y ahorita tengo contratado uno desde hace muchísimos años y pues se me hace muy económico y me han hablado para ofrecerme que si el Internet de Easy, de Total Play, pero me han dicho que falla mucho, entonces me quedé con Prodigy. Curiosamente, aquí tenemos, fíjense bien, voy a pedirle a su compañero, Moisés Castellanos, ¿puedes hablar? Ya no supe si hablas o no. Bueno, Moisés. Acá estoy. ¿Puedes leernos lo que dice la diapositiva, por favor? Uy. Las transiciones son de la forma P, X, S, Q, T. P es el estado inicial, Q es el estado al que llega, X es el símbolo de la cadena de entrada, S es el símbolo que se desapila, la T es el símbolo que se apila. Ok, hasta ahí aguántame tantito y quiero que me digas con tus propias palabras qué entiendes por una transición. Porque aquí no las está describiendo formalmente. Y si observas, es diferente la transición a la que teníamos en los autómatas finitos. Y yo quiero que quede clara muy bien esa diferencia. Pero antes que nada,
¿qué entiendes tú, mi querido Moisés, con qué es una transición? Aquí la estamos viendo, ¿eh? Nada más quiero que me la describas. Bueno. ¿Sí la estás viendo? Sí. Es esa flechita que va del circulito P, que está etiquetado con la P, hacia el circulito etiquetado con la letra Q minúscula. Y entonces ahí está definiendo en general las transiciones. ¿Qué son las transiciones? ¿Qué me podrías decir? Porque hasta las definimos formalmente como un eje cartesiano, no sé si te acuerdas. Más o menos. A ver, imagínate que aquí la estás viendo. ¿Cómo me la describes? Haz de cuenta que yo no estoy viendo y tengo los ojos cerrados. ¿Qué me puedes decir de las transiciones? A ver, ¿cómo se define esa flechita que va de la P a la Q? Una trayectoria, ¿no? Podríamos decir que es una dirección o bien un arco dirigido. A esa flechita, a los matemáticos le llaman un arco dirigido, porque inclusive puede ser, así como lo vemos ahorita, una línea recta, pero también puede ser como una especie de circulito, ¿no? Cuando se repite y se repite y se repite. Entonces, ¿te acuerdas en los autómatas finitos qué teníamos en ese arco dirigido, en esa flechita? Moisés, ¿sí te acuerdas qué era lo que poníamos en los autómatas finitos? Porque aquí tenemos una X, coma, una S, punto y coma, y una T. ¿Te acuerdas qué teníamos en los autómatas finitos? Sí, más o menos. A ver, dime qué era lo que teníamos. ¿Te ayudo? Espérame. Acuérdate que te estoy queriendo poner tu participación, Moisés, porque yo necesito que ustedes, bueno, todos, los que sacaron 10 en este primer periodo, felicidades. Quiero que se mantengan entendiendo todo, entregando sus tareas y todo, y a ver si me da tiempo de enseñarles de una vez la lista de cotejo para el segundo periodo, para que sepan en lo que se tienen que enfocar, qué es lo que tiene mayor puntaje. De antemano les comento que esta presentación que estamos viendo es una de tantas actividades de aprendizaje que pueden realizar. Si ustedes se fijan, en el principio, la primera diapositiva tiene el nombre de 3 compañeros que fueron estudiantes míos de generaciones anteriores, y yo respeto que ellos hicieron este trabajo. Y esto es parte de la forma en que yo los he evaluado, que hagan materiales de apoyo, que lleguen a comprender el tema, que nos dejen algún ejercicio resuelto, que ustedes se expliquen con sus propias palabras de qué estamos hablando, sus definiciones, inclusive hasta pueden hacer presentaciones de su glosario. Ustedes pueden decir, ¿sabe qué, maestra? Mi glosario me quedó chulo de bonito. Hice unas relaciones maravillosas entre los términos y quiero presentar parte de mi glosario. Y yo lo reviso, veo cómo está su material y les doy una fecha y un día para que con esa presentación ustedes acumulen evaluación continua y yo no tenga que evaluarlos con un examen donde en ese preciso momento, porque quiero decirles que los exámenes de reposición en la parte práctica fueron un desastre. De veras sería bueno que checáramos esos exámenes para ver las respuestas correctas. Ahorita me acabo de recordar. Lo que pasa es que también tenemos que avanzar en estos temas. Entonces, ¿ya tiene la respuesta, Moisés? Sí. A ver, adelante. Eran los estados, ¿no? Los estados Coca había. A ver, acuérdate que yo te pedí que me describieras las transiciones. ¿Cómo puedes describir las transiciones? Ya te di la idea inicial. Las transiciones se simbolizan con un arco dirigido o bien una flechita que tiene una dirección. Porque acuérdense que yo les dije que
que aunque con epsilon vaya y con epsilon me regrese, tengo que poner dos transiciones, una de ida y otra de vuelta. No se vale que las transiciones sean de dos direcciones. Pero aquí las transiciones son diferentes a las que ya vimos, porque en las primeras no teníamos tantos simbolitos como los tenemos aquí. Ok, Oscar Giovanni, ¿quieres ayudar a tu compañero Moisés? Sí. Adelante, Oscar, te escuchamos. Las transiciones pueden ser como el recorrido que hacen de un estado a otro, ¿no? Y así es. El alfabeto que tiene el autómata, ¿no? Perfecto. En las transiciones de los autómatas finitos eran etiquetadas exclusivamente con el alfabeto, que eran los símbolos que se agrupaban en sigma. Y esos símbolos podrían ser uno solo o podríamos poner la disyunción con una coma, ¿se acuerdan cuando decíamos A, B? O un pipe, que sería también la disyunción. Y también podíamos hacer rangos de símbolos cuando poníamos A-Z, ¿se acuerdan? Eso es lo que etiquetaban los autómatas finitos. Pero ahorita tenemos un cambio, una modificación, algo que se le agrega a esas transiciones. Y lo que se le está agregando, fíjense bien, es que X es el símbolo de la cadena de entrada o los símbolos del alfabeto, que es exactamente lo mismo que manejábamos en los autómatas finitos. Pero le estamos agregando con una coma el símbolo de desapilar, que es la S, y el símbolo T, que significa justamente lo que voy a agregar, lo que voy a apilar. Entonces, aquí estamos teniendo que se le agregan dos símbolos más, que son los que van a tener el contenido de la pila. Por eso ahora ya no son nada más la cadena, que es la X, que correspondía a los símbolos del alfabeto, como nos lo acaba Perdón, ¿quién nos dio ahorita la respuesta? Perdón, no anoté, se me pasó. Oscar. Oscar Giovanni Méndez. Eres mi tocayo de apellido. Muy bien, Oscar, tienes tu primera. Y de todos modos, yo quisiera que su compañero Moisés agregara información sobre las transiciones. ¿Qué más le podemos agregar, Moisés? Ya tu compañero nos dio también una ayuda adicional. ¿Ya no se te ocurre agregar nada más a las transiciones? No, ya las... Mira, Moisés, te voy a comentar que las transiciones son un eje cartesiano, o sea, nosotros los expresábamos en una tablita, y así se llamaba la tablita de transiciones. Y en esa tablita teníamos la relación que se establece entre Q mayúscula, que es el conjunto de estados, que es lo que nos acaba de recordar tu compañero Oscar, y los símbolos del alfabeto. Entonces, en las transiciones tenemos una relación, la relación que se establece entre los estados, que en este caso son P minúscula y Q minúscula, con los símbolos del alfabeto, que nosotros los habíamos representado con sigma. Y eso corresponde a la letra X de este autómata de pila. Eso es lo que yo quiero que hagan, esa asociación de ideas, que les caiga ese switch. Pero para eso, chicos, les voy a pedir un favor muy grande. Todas las personas que lamentablemente no pudieron acreditar el primer periodo, que ahorita las estaba yo sumando, son en este grupo más de 10. Todas estas personitas que no lograron acreditar el primer periodo, yo les voy a pedir que por favor repasen todos los ejercicios que vimos sobre transformaciones, expresiones regulares hacia autómatas, en esos 40 ejercicios que se asignaron por número de lista. Pero no se queden con nada más en entender las propuestas de solución que se expusieron, sino que vayan un poco más allá. Y si tienen dudas, ustedes pueden decir, ¿sabe qué, maestra? Yo vi en el Drive el ejercicio número 22, por decir algo, y no entiendo nada. No entiendo de dónde sacaron esto. O por qué.
esas dudas todavía las pueden traer a clase porque ese tema está muy vinculado a lo que ahorita necesitamos avanzar, que son los autómatas de pila. ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a ver que estos elementos se agregan a los que ya habíamos visto de un autómata finito, pero si todavía no entiendo los autómatas finitos, no es que sea difícil, es que tienen que ejercitarse. Les conviene tener dudas para que aclarando esas dudas los podamos ayudar aquí entre todos, porque inclusive la duda de uno puede ser de varios. Y lo más importante, las personas que ya entendieron van a reafirmar lo que ya entendieron, agregando esto que es los autómatas de pila. Entonces, para las personas, y no es porque yo quiera castigarlos, no tomen las actividades de aprendizaje como un castigo, tómenlas como algo que les va a ayudar a comprender, a tener inquietudes, a tener dudas concretas, a ejercitar esa habilidad que se requiere de construir de expresiones regulares a autómatas, de autómatas a expresiones regulares, y además vayan más allá y hagan sus conversiones de que si un autómata finito es no determinista y además tiene a la cadena vacía, que aquí también la vamos a ver en los autómatas de pila, aquí la cadena de vacía la está poniendo con lambda, pero es en la ausencia de símbolos, es exactamente lo mismo. Y esto hemos visto que en eso no hay un estándar. A mí me gusta usar como cadena vacía a epsilon, pero aquí lo vamos a ver como lambda, no hay problema. Inclusive en sus autómatas que construyan en JFlag, si ya le cambiaron epsilon por lambda, está bien. Y si no, lo vamos a interpretar como la ausencia de símbolos, cualquiera de los dos. Ahora, yo les voy a pedir de favor, repito, a todos estos chicos que ahorita de verdad no han podido acreditar el primer parcial, que pongan mucho énfasis, mucho interés. Si quieren mejorar en la materia, conmigo, no importa que ahorita en este primer parcial hayan sacado 0 o calificaciones muy bajas, no. Conmigo lo que importa es que hagan las actividades de aprendizaje y las hagan lo más rápido posible para que a mí no se me acumule el trabajo al final cuando ya tengo que capturar, para que durante las clases, esas dudas que tienen, que a veces son sencillas, lo que pasa es que a ustedes les ha faltado, por ejemplo, escuchar bien, porque estamos en un esquema a distancia que a veces no se escucha bien, o les ha faltado vincular eso con lo que van a tener que hacer. En realidad no es difícil, lo único que tienen es que hacerlo la primera vez. La primera vez que hacemos una tarea a veces no nos resulta tan fácil, pero ya cuando la hacemos 2 veces, 3 veces, la tarea se va volviendo sencilla, lógica. Cada vez se reduce más el plazo de que ahorita, por ejemplo, podrían llevarse un buen rato en hacer una conversión, pero ya en la segunda conversión ya entienden cuál es el camino y lo encuentran más fácil. Entonces, les voy a pedir a todas esas personas que ahorita no se me desanimen. Si no lograron pasar el primer parcial, lo único que tienen que hacer es ponerse a ejercitar esos 40 ejercicios que están en el Drive, que si algunos no están resueltos, si ustedes no saben cómo resolverlos, esas dudas las pueden traer a clase, simplemente al inicio de la clase, pueden levantar su manita, vemos cuál es su problema, lo solucionamos para todos, porque repito, esa duda que ustedes tienen no es exclusiva de ustedes, no sientan que son los únicos que no comprenden, puede haber varios que están en su caso, se ayudan ustedes y ayudan a otros. Se resuelve y así van comprendiendo, porque si ustedes ahorita se fijan, este tema que estoy dando es porque yo ya no me puedo atrasar siguiendo otra vez con autómatas finitos. Además de que estos autómatas finitos son la base para el autómata de pila, porque vamos a ver más adelante, no sé si me puedas hacer un poquito más el zoom para poder ver el funcionamiento de la parte de amarillo, lo que está en los cuadritos rojitos, gracias. Si ustedes se fijan, fíjense bien, en este autómata de pila, gracias, tenemos una cadena de entrada. Esa cadena de entrada puede ser una AB o una BBA, o puede ser la que yo decida, o una cadena de números como el 0, 1, etcétera. Y esa cadena de entrada se le va a agregar un elemento básico que es
la memoria de control o elemento almacenamiento, que va a estar interactuando directamente con la pila. Y yo creo que hasta este momento todo el mundo entendió cómo trabaja esta pila. Y esa pila me va a generar la posibilidad de llevar un control, por eso se llama memoria de control, de los símbolos que entran, se colocan en la pila, que van a ser exactamente el mismo número de símbolos, porque acuérdense que la X, al meter una X, no me importa el símbolo de la cadena, lo que me importa es contabilizar. Tengo 3X, puedo sacar 3. Tengo 4X, puedo sacar 4, ni más ni menos. Para eso sirve el símbolo X. Es el elemento de control que tantas X introduzca en la pila son exactamente las mismas que voy a poder sacar. De lo contrario, no se acepta. Entonces, yo creo que esta estructura básica del autómata de pila es algo muy lógico. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. José de Jesús. Gracias. Bueno, ahora fíjense bien. Aquí tenemos la definición formal de un autómata de pila. Y se define como una séptupla. ¿Esto qué significa? Que el autómata de pila tiene 7 elementos, o sea, 2 elementos más que los que tenía el autómata finito exclusivamente. Y para esto yo quisiera que vayan poniendo atención. Bueno, más bien le voy a pedir a su compañero, déjenme ver quién empezó a participar. Edson, ¿me escuchas? Edson Llanos Martínez. Sí, profesor. ¿Me puedes leer los elementos que tiene un autómata de pila, por favor? Claro. Sería el alfabeto de entrada es sigma. Muy bien. AP, alfabeto de la pila. Q, conjunto de estados. A0, símbolo inicial de la pila. Q0, símbolo inicial del conjunto de estados. F, función de transición. Es una aplicación de Q por sigma igual a ¿cómo se llama ese símbolo? El lambda. Lambda o cadena vacía. La cadena vacía por P, por el alfabeto de pila, en el conjunto de partes de el alfabeto de pila por Q, que es el conjunto de estados, por P, el alfabeto de pila, cerrado, ¿no? Es ¿cómo se llama? Asterisco. La cerradura, y todas sus posibles Kleene. combinaciones. Si lo quisiéramos definir a la cerradura de Kleene asterisco, podríamos decir que son todas las combinaciones que resulten entre Q y P, incluyendo a la cadena vacía, ¿sale? Eso sería la definición coloquial de una cerradura de Kleene asterisco. Todas y cada una de las posibles combinaciones que están dentro del paréntesis, incluyendo a la cadena vacía. ¿Y F qué sería? F mayúscula sería el conjunto de estados finales o de aceptación. Que viene siendo F un subconjunto de Q mayúscula. Ahora, tú mismo, Edson, analiza de estos 7 elementos, ¿cuáles son los que son iguales al autómata de pila? A ver, el primero, el sigma. ¿Es igual o no? Edson, ¿ya te me fuiste? ¿Dónde andas? Sí, ¿no? Es igual, la P, ese es nuevo, ese se agrega porque habla del alfabeto de la pila. ¿Te acuerdas qué símbolos son parte del alfabeto de la pila? Hace ratito los mencionamos cuando dije que el gatito lo podían reemplazar por qué símbolos. En la segunda diapositiva, donde está el link del video, había un gatito. Y yo les dije que si querían podían editar la presentación y en vez del gatito, ¿qué podrían escribir ahí? ¿Se acuerdan? Así como caracteres especiales que indican el estado de la X y Z. Muy bien. ¿Quién lo dijo?
Sandana. Muy bien, están despiertitos, eso me da muchísimo gusto, mi querido Edgar Francisco. Wow, tú sacaste 10 en primer parcial, así que vas para el siguiente con 10. Así es, chicos. No, pues fíjense que si entendieron bien esto de los autómatas finitos, se van a dar cuenta que el autómata de pila, además de que es muy parecido, le estamos agregando elementos. Y en la máquina de Turing es muy parecido al autómata de pila, que es el siguiente tema que vamos a ver. Ahora, entendiendo esto de los lenguajes regulares y los lenguajes libres de contexto, las gramáticas va a ser para ustedes una verdadera delicia. Y así yo espero que lo vean como para que primero, segundo y tercer parcial la lleven con puros ejercicios. Por eso les decía yo que si en el primer periodo no les fue bien, todavía tienen oportunidad de ponerse al día practicando esos 40 ejercicios, sacando dudas. O sea, hagan de cuenta que estamos hablando de una guerra que va a tener 3 batallas, primero, segundo y tercer parcial, y luego la batalla final, que es el extraordinario. Ah, por cierto, aprovecho de decirles que si en alguno de ustedes me faltó calificación por lo que sea, yo todavía se las puedo ajustar en el segundo o en el tercer parcial, y si sacaran 10 y 10 y ya no se las puedo ajustar, y en el primero, vamos a suponer el ejemplo de un chico que no le puso la suma a su lista de cotejo de sus puntos extra. Y ya que había cerrado las actas, me dice, maestra, es que no sabía yo cuántos puntos extra tenía. Ay, pero si eso se los dije en clase y se los dije a cada uno. Sí, maestra, pero es que no los anoté. Entonces yo checo en mi lista y le digo, ¿qué crees? Pues sí tenías un punto extra. Entonces de la calificación que me pusiste en tu lista de cotejo lo debiste de haber anotado. Y en vez de tener la calificación, déjenme ver, había capturado 8, más bien capturé 8, quería decir que le tocaba un 9, porque tenía un punto extra. Y resulta que ahora se lo voy a pagar en el siguiente periodo. Pero si en el siguiente periodo su compañero saca 10 y en el tercero 10, pues entonces, si con 29 puntos él no alcanza lo que debe de promediar, pues entonces yo se lo ajusto como extraordinario. Así de fácil. Para mí siempre es un placer poderles aumentar la calificación porque tengo evidencias de que participan, de que asisten, de que preguntan, de que se ponen las pilas y están entregando ejercicios. Acuérdense, si yo dejo ahorita una tarea, vamos a suponer esta que les estoy diciendo de que implementen sus 2 autómatas que están en el video en JFlap, si yo la dejo, tiene que estar para la siguiente clase. ¿Por qué? Porque si me la piensan entregar hasta que yo ya voy a cerrar actas, pues ya no me da tiempo. ¿Saben por qué? Porque tengo que evaluar a más de 120 estudiantes. Y en esos 120 estudiantes yo lo único que quiero ver es su lista de cotejo llena por ustedes con todos los elementos que ustedes saben que tienen para que yo nada más me vaya a un renglón que inclusive ahorita lo voy a marcar con azulito, les voy a pasar la lista de cotejo del segundo periodo. Y ahí tomar esa calificación y solamente, vamos a suponer lo que me ha pasado, solamente que yo en mi lista digo, caray, este chico tiene un montón de faltas y no me ha entregado más que una sola actividad de aprendizaje y sacó 5 de calificación, chispas, y me está reportando una lista de cotejo de 10, a ver, ahí solamente me pongo a revisar en esos casos que me brincan. Entonces, hasta les he pedido que conjuntamente con la lista de cotejo me agreguen la carpeta con sus evidencias, porque por alguna razón extraña yo no les tengo anotadas sus evidencias. Es por lo único que los molesto con entregas adicionales. Y no es para que ustedes las realicen en ese momento, sino para que simplemente integren, esto también es muy importante, que sean muy ordenados, de poner una carpeta que le llamen teoría de la computación y ahí metan todas sus actividades, incluyendo el copy-paste de los mensajitos que yo les envío cuando les califico, que les digo, muy bien, felicidades, o fíjate que no, está equivocado, qué sé yo. Esos mensajitos que a mí me ayudan para que yo me dé cuenta, bueno, tuvieron mal la tarea al principio, pero la corrigieron y ahora ya tienen 10. Entonces, vale que se anoten el 10 en la lista de cotejo, porque ya con eso yo me quedo feliz y tranquila de que la calificación que yo anote es la correcta.
Y si no estaban acostumbrados a trabajar así, les voy a decir que es muy fácil que se acostumbren, porque lo único que tienen que hacer es, así como ahorita que les pedí que tuvieran con qué anotar las 5 preguntas, así esas mismas preguntas las vamos a trabajar y que les quede claras las respuestas, anotando también lo que ustedes entendieron, ¿ok? Regresando a la pregunta de qué elementos están aquí en el autómata de pila, que son los mismos elementos que ya teníamos en los autómatas finitos, son, en principio, ya vimos el alfabeto. Ajá. El segundo elemento es la Q mayúscula, que es el conjunto de estados. ¿Quién me estaba dando esta respuesta, perdón? Yo. Edson, continúa, sí, por favor. También Q0, ¿no? Símbolo inicial del conjunto de estados. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Que lo poníamos también con una S, ¿te acuerdas? Sí. Pero es igual. Ajá. ¿Cuál otro? F mayúscula, conjunto de estados finales o de aceptación, ¿no? Ajá, ya nada más te falta uno que te brincaste. Es que aquí está diferente. ¿Te acuerdas de un simbolito que parecía como un infinito en forma vertical? ¿Te acuerdas de ese simbolito? Ajá. Que todo el mundo preguntaba, ¿qué significa ese simbolito? Ajá. ¿Cómo se llamaba ese simbolito? No, es una alfa minúscula. En realidad es una alfa minúscula y aquí lo tienes como una F minúscula. ¿Qué significa? Función de transiciones sería Exactamente. La función de transición que ya dijimos que es el eje cartesiano entre Q mayúscula, que es el conjunto de estados, por el alfabeto, que nosotros la representamos con una tablita, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces ahí están los 5 elementos que son iguales al autómata finito. Uh-huh. Y los otros 2 que se agregan son la P mayúscula, que es el alfabeto de la pila, ¿y cuál otro? Q por sigma, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál otro? Y A0, ¿no? El símbolo inicial de la pila. Perfecto. ¿Y ese A0, qué símbolos son? Ese gatito, acuérdate, ya te lo dijeron. Z y X, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿O tú lo dijiste? Ya no sé. No, lo dijo otro compañero. Ok. ¿Quién lo dijo? A ver, chicos, ¿quién nos ayudó con esos símbolos? Edgar Santana, creo. Santana, maestra. Ok. ¿Qué te parece si tú nos lees la siguiente diapositiva, mi querido Edgar? ¿Le puedes dar a la siguiente, José de Jesús, si eres tan amable? Definición de autómata con pilas. Función de transición. Se interpreta la función f de la siguiente forma. F cuando QA de A igual a Q1Z1 hasta QNZN. Si el autómata de pilas se encuentra en el estado Q, lee el símbolo de la cinta de entrada y aparece el símbolo A en el tope de la pila. Pasará al estado Q1, donde N menor a 1, I mayor a 1. Borrará el símbolo A de la pila e introducirá la palabra ZI, situando la cabecera de la misma en el tope de la pila y avanzando una posición en la cinta de entrada. Perfecto. ¿Me puedes decir qué significa la I? La I es la posición de... Yo entiendo que la I es la posición del ¿cómo lo llamamos aquí? De la cadena de entrada, ¿no? Si tú tuvieras que programar esto, ¿cómo le llamamos a esta variable I? Que puede ser entre los valores de 1 y n. ¿Cómo le llamamos? Ah, muy bien, es un puntero o apuntador que siempre va a ser un dato entero, ¿de acuerdo? Y ahí es simplemente para ir enumerando cada uno de los estados y cada uno de los elementos que se van apilando y desapilando, ¿ok? Entonces, esto es bien importante que lo conciban así. Acuérdense, estamos en la definición de un autómata con pila y dentro de esa definición tenemos la parte que hasta se nos hace como muy impresionante, ¿no? La función de transición, que son esos simbolitos que van a ir en las flechitas o arcos dirigidos en una sola dirección o que se regresan y se regresan dependiendo de lo que nosotros queramos procesar. Tú mismo, yo tengo una duda, Edgar,
yo me acuerdo que ya tenía más fotografías en el Teams y ahorita que me meto, nada más aparece mi perfil y ustedes ninguno tienen su foto de perfil, porque yo ahorita te escucho tu voz y creo reconocerte, pero ¿por qué ya no tienen sus fotos de perfil? ¿Qué pasó? Ha de ser algún ahí en su red, maestra, porque, por ejemplo, yo veo la foto de todos los compañeros. ¿Tú sí ves la foto de tus compañeros? Ah, Sí se ve. entonces, ¿creen que sea cosa mía? Probablemente Pues su red es un poquito bajo. Ah, pues sí, ¿verdad? Eso pasa muy frecuentemente cuando Teams, bueno, o sea, estamos todos reunidos y la frecuencia del internet es muy baja. Teams, para ahorrarse, o sea, poner la imagen de todos, lo que hace nada más poner las letras, o sea, quita las imágenes de todos. Ah, entonces eso está pasando. Pues sí, ahorita que escucho a su compañero Edgar hablar, dije, yo ya sé quién es. Sí, o sea, lo ubico, pero ahorita, como no veo el rostro, me está sacando de onda y quería saber qué estaba pasando, porque este de Teams es una ciencia oculta para mí todavía. De repente me desafío. De hecho, por eso les pido que me ayuden a proyectar, porque cuando yo estaba proyectando, estaba yo muy cómoda, pero ¿qué pasaba? Seguido me congelaba, me sacaba, y ahorita que me apoyo en ustedes, pues hemos tenido un poco más de continuidad en las clases. A ustedes es a los que lo sacan. Pero por lo menos sigo con los que quedan, ¿no? Ok, Eder, ¿me puedes seguir la siguiente? ¿Me puedes leer la siguiente diapositiva, por favor? Adelante, José de Jesús. Definición de autómatas con pila. FQ lambda A igual a QN1 ZD1 hasta QN ZN. Si el autómata de pila se encuentra en el estado Q y aparece el símbolo A en el tope de la pila, pasará al estado Q en posición de I, donde N menor a I mayor a 1, borrará el símbolo A de la pila e introducirá la palabra ZI, situando la cabecera de la misma en el tope de la pila, y mantendrá la misma posición en la cinta de entrada. Ok, entonces ya quedamos que, ¿qué es lo que significa Z? ZDI es la entrada en una posición. Ajá. ¿Y qué pasa con la Z? O sea, ¿para qué nos sirve en términos generales? Acuérdense, la parte de hasta abajo de la pila. Aunque es la base. La Z nos va a indicar si está vacía la pila o no. Perfecto, perfecto. La Z es como el carácter de control que nos va a indicar si tiene o no tiene elementos la pila. Hasta ahí vamos perfecto. Muchas gracias, Edgar. Muy buen trabajo. Y nos vemos en la siguiente diapositiva. Y ahí sí le voy a pedir de favor a que me la lea su compañero Carlos Ernesto Monzón. ¿Estás por ahí? Sí, ya te vi. Adelante, Carlos. Sí, profesora, aquí ando. Definición de autómatas con pila. Descripciones instantáneas. Dado un AP, podemos describir el proceso de aceptación o rechazo de una palabra ay, no me acuerdo cómo se llama ese signo, profesora. Ay, te vamos a bajar un punto en vez de subirlo. Sigma representa el alfabeto. Y si le ponemos ese asterisco que es la cerradura de clean estrella, ¿qué es lo que estamos diciendo? La palabra de sigma asterisco sería el lenguaje. Acuérdense, sigma asterisco vienen siendo todas las combinaciones de los símbolos del alfabeto. Entonces, esas combinaciones se llaman lenguaje. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ok, ahora vuelven a leer desde el principio y ya nos vas a decir qué significa. Dado una P, podemos describir el proceso de aceptación o rechazo de una palabra de sigma alfabeto. ¿Sí sería así? Nada más lo puedes interpretar como el lenguaje que se simboliza como sigma cerradura de clean estrella o asterisco. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? A ver, permítame un segundo, por favor. Ay, diles que se callen ahí donde están en tu casa, que estás tomando clases. No, es que como trabajo. No les puedes callar. Con mis compañeros. Ay, qué compañeros tan escandalosos. Diles que a poco les pagan por platicar.
Bueno, lo que quiero que te quede claro es que la representación de sigma asterisco se lee como el lenguaje, que vendrían siendo todas las posibles combinaciones de los símbolos del alfabeto, y con esas combinaciones se integran cadenas, y el conjunto de cadenas es lo que llamamos como un lenguaje. ¿Hasta ahí vamos? ¿Puedes seguir leyendo o ya no? No, espérate tantito, todavía nos faltó. Adelante. Mediante una serie de descripciones instantáneas, de forma que Q, X, Z, que se definen respectivamente del estado de AP, la entrada que queda por leer y el contenido de la pila en un momento dado. Repíteme, ¿qué significa Q? Es la entrada. Es el estado. El estado. Ajá. ¿Y qué significa X? Sería es el símbolo de la pila que te indica que sí tienes elementos. ¿Ok? Mientras tengas una X, tienes elementos. ¿Y Z? Elementos. ¿Sería el último estado? Es la parte baja de la pila. En inglés es el bottom, o el saber si ya no tienes elementos, si la pila está vacía. Okay. Todo eso ya se explicó anteriormente, pero necesito que ustedes lo describan. ¿Por qué? Porque necesito que relacionen estos símbolos con la lógica de la pila. ¿Ok? Acuérdense, se llama descripciones instantáneas. Ya estamos usando la simbología de la pila, pero yo necesito que ustedes la identifiquen con los conceptos. Todo esto que estamos ahorita viendo, chicos, va a integrar su segundo glosario, donde ya no solamente vamos a tener los primeros 100 conceptos del primer parcial, sino que le vamos a agregar a esos conceptos qué es un autómata de pila, qué significa la variable X dentro de una pila, qué significa la variable Z, cómo se simboliza la pila, a qué corresponden la séptupla de elementos, para qué sirve cada uno de esos elementos, y van a poner ejemplos, y por eso me es importante que ahorita que los pongo a leer, si ustedes definen un lenguaje, también lo tienen que definir formalmente, ya no solamente coloquial, sino que así como ahorita lo estamos viendo con este sigma asterisco, esa es la representación más instantánea de lo que es un lenguaje. Y así lo tienen que concebir en su mente. Así es que esto que ahorita les estoy explicando, si ustedes van tomando nota, simplemente se dedican a integrar todos estos conceptos, todos estos símbolos, todos estos ejemplos en su glosario, e idealmente van haciendo su glosario clase por clase. ¿Para qué? Para que cuando yo les diga, ¿qué creen? Que necesito que me entreguen el glosario el día, por decir algo, 5 de mayo, que no tenemos clase y que yo voy a dedicarme a revisarlos. Sí, nada más le cortan y me dicen, ¿sabe qué, maestra? Yo ya tengo mis 200 términos. Perfecto, ya tienes el 10. No, maestra, es que apenas lo voy a hacer. No, pues imagínense cómo va a quedar ese glosario. Van a copiar y pegar de internet cosas que no son del contexto. Y acabo de aprenderme una frase que es buenísima. Fíjense que lo que dice esta frase. Un texto fuera del contexto es solamente un pretexto. Fíjense qué interesante. O sea, sacamos un texto, lo descontextualizamos y ya no sirve de nada, es un pretexto. Entonces, chequen muy bien eso, y si yo les pido el glosario es porque van a tener que integrar cada simbolito. ¿Qué significa la A con la P en la teoría de autómatas? Ah, un autómata de pila. ¿Y qué es un autómata de pila? Ah, pues es como un autómata finito que se le agrega una memoria o almacenamiento que se llama pila y que es una estructura de datos lineal. Perfecto. Y así se van con todos sus conceptos, si los van haciendo desde las sesiones de clase. Todas las actividades de aprendizaje les van a ser sumamente amigables, factibles y en poco tiempo. Aquí le vamos a dejar, estamos en la diapositiva número 7. Yo espero terminar de ver este tema el próximo jueves. Y
les voy a pedir de favor que realicen sus actividades de aprendizaje clase por clase para que no sean extenuantes. Acuérdense, algo muy importante también. Todas y cada una de las actividades de aprendizaje, ya sea un glosario, una presentación, la resolución de un ejercicio o de varios ejercicios, lo pueden hacer de forma individual, si así están acostumbrados y así se organizan, o pueden integrarse en equipos. Inclusive yo he sido tan abierta que no les voy a decir, no, equipos de 3 personas. No. Si ustedes son 5 en el equipo, nada más organícense muy bien porque las calificaciones son individuales. Y por individuales me refiero que cada uno de esos 5 integrantes va a entregar su lista de cotejo con sus actividades de aprendizaje. Que maestra, es que hice mi glosario con fulano y mi proyecto con mengano. Eso tú lo sabes y lo anotas en tu lista de cotejo por las calificaciones que yo les reporto. Y muchas veces ahí sí me van a apoyar. No les doy las calificaciones a todos los miembros del equipo, a veces se me pasa. Pero entre ustedes, parte de su trabajo como grupo es que se comuniquen. En un buen trabajo de equipo hay una comunicación asertiva. Entonces, hasta ahí vale, ¿no? De que, bueno, pues yo ya se lo califiqué y me lo mandó mediante su buzón el miembro número X. A él les regreso y le pido de favor avisar a tus compañeros para que todos tengan la misma evidencia. Y ya veremos que cada uno de ustedes les afecta diferente la calificación que hayan sacado en el trabajo de equipo. Y a veces hasta me tomo tiempo para validarla, porque digo, a ver, este chico no entrega ninguna actividad de aprendizaje y tiene un solo trabajo de equipo. Voy a ver qué tanto se involucró. A lo mejor funciona más trabajando en equipo, ¿verdad? Eso sí no lo puedo saber hasta no cuestionarlo. Entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que acabamos de comentar, chicos? ¿Algo que quieran agregar? Bueno. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuándo nos enviará la lista de cotejo? Ya la tengo. Si quieren, ahorita se las adjunto en el chat del WhatsApp para que ustedes vean los porcentajes de las actividades de aprendizaje, que en resumen son el proyecto, que ya debe de estar programado y terminado, y dentro de ese proyecto, fíjense qué interesante, con esto que estamos viendo del autómata de pila, ustedes pueden elegir qué les parece, cadenas o palabras en inglés, en español, o me he dado cuenta que últimamente está cobrando mucha importancia aprender portugués. No sé por qué 2 de mis hijas coincidieron en estar estudiando portugués y me dije, ay, pero ¿por qué portugués? Y resulta que me puse a hacer una pequeña investigación y hay muchísimo material en portugués y que viene de Brasil, de uno de los países de Sudamérica que está haciendo muchas investigaciones muy interesantes. Y yo dije, creo que sí está cobrando mucha importancia este idioma, entonces le tuve que pedir a una de mis hijas que ya está muy avanzada en este idioma, porque en su trabajo están haciendo unos convenios de desarrollo de software hacia Brasil. Entonces me estaba diciendo que ella ya tiene como 1 año estudiando portugués porque tiene muchas ganas de que le asignen esos proyectos. Y la única limitante que le ponen para que pueda hacerse cargo y liderar estos proyectos que están muy interesantes es que hable el idioma. Entonces me dice, no, mamá, es que si yo ya hablo el portugués y me doy a entender y todo eso, no solamente me asignan los proyectos, sino que hasta me mandan a Brasil y ella se muere de ganas por viajar ahorita con esta pandemia. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, la idea de hacer mediante un autómata de pila la validación de palíndromes en palabras de inglés, de Brasil o del idioma que quieran, lo pueden construir como un analizador léxico, sintáctico y semántico en un autómata de pila. Y les aseguro que es un proyecto muy viable a corto plazo y de manera inmediata obtienen resultados. Lo digo por si algunos todavía están medio perdidos en sus proyectos o los desarrollaron conceptualmente así muy avanzados y no nos va a dar tiempo en que en este segundo periodo nada más vamos a tener 8 sesiones de clase, chicos. O sea, está súper cortísimo este periodo. Entonces, sí, les voy a adjuntar en el chat la lista de cotejo y la próxima clase, si tienen alguna duda, les voy a pedir de favor que chequen bien el video, que chequen bien esta presentación
que realicen sus actividades de aprendizaje con los dos autómatas en JFlat, son 2, y que revisen la lista de cotejo, ahorita se las voy a adjuntar, y todas esas dudas las vemos el jueves, porque el jueves también les voy a dejar un cuestionario de 30 preguntas para empezar a ver el tema de las gramáticas libres de contexto, que es algo que, como no les voy a dar clase el próximo martes, yo necesito que lo chequen con una maestra sustituta que voy a tomar, que es la maestra Gilda Yelitza Zambrano, que tiene unos videos muy interesantes y ese video lo van a checar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay alguna otra duda, inquietud? Ahorita me meto al chat y les paso en la lista de cotejo para que la vayan revisando, que va a ser la del segundo periodo para la secuencia 2NM30, ¿verdad? Aquí debe de estar, lista de cotejo 2NM30. Ah, ya la elaboré y ahí como parte más importante está el proyecto, que ya debe estar funcionando, 50% el proyecto funcionando, 50% la documentación formal, y eso es lo que les va a dar más puntaje. Y justamente el que veamos estos temas les va a ayudar a tener una lluvia de ideas. Lista de cotejo, segundo periodo, 2NM30. Ok, aquí se las pongo. Ok, la checan la presentación, realizan sus actividades de aprendizaje y nos vemos el próximo jueves. Y por favor apunten todas sus dudas, inclusive acuérdense que les estoy dejando una tarea con dedicatoria especial a las personas que no lograron acreditar el primer periodo. Realicen sus ejercicios de transformación, no solamente de expresiones regulares hacia autómatas y viceversa, sino que esos autómatas los dejen en un formato determinista. Eso, si todavía no saben cómo, yo les puedo específicamente sobre el autómata en que ustedes estén batallando, por decir un ejemplo, ese lo resolvemos en clase y nos sirve a todos, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna otra inquietud, algo más que quieran agregar? Maestra, yo soy uno de los que me entregué después y no supe nada sobre el proyecto, no sé qué se tiene que hacer. Ah, perfecto. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Suárez Escobedo. Mira, lo que les estoy pidiendo en el proyecto, además de que tienen una rúbrica, no sé si ya te checaste la rúbrica para realizar tanto los proyectos, las presentaciones, los organizadores gráficos, el diario de clase, todas estas actividades de aprendizaje tienen una rúbrica o requisitos de calidad. Pero dentro del proyecto, lo que yo les estoy pidiendo es que realicen algún analizador léxico. También si se quieren ver más adornados, puede ser sintáctico y hasta semántico, de un lenguaje experimental que ustedes puedan crear. Creando la gramática, se crea el lenguaje y el lenguaje les conviene que sea regular o con una gramática libre de contexto, que es lo que estamos viendo ahorita con los autómatas de pila. Y en teoría, las gramáticas libres de contexto son muy sencillas porque nada más tienen 4 elementos. Esos 4 elementos, uno de los más importantes son las variables no terminales, que muchos simplemente les llaman variables, y son palabras o cadenas que ustedes pueden inventar. Ahora, si no tienen mucha idea, yo les compartí, si mal no recuerdo, un caso práctico donde a ustedes les piden desarrollar las instrucciones para un lenguaje graficador, que también pueden desarrollar las instrucciones para hacer dibujos en la computadora, por ejemplo, dibujar un cuadro, un círculo, relacionar esos dibujos y hacer algo más interesante. Y para eso ustedes pueden inventar palabras o símbolos que se van a procesar y que van a generar un resultado. Obviamente ese resultado se realiza mediante el análisis léxico, que es lo que tú puedes hacer con un autómata finito. Y si todavía te vas a una gramática libre de contexto, puedes generar los árboles de derivación, que es algo que también vamos a ver la próxima semana. Y todo esto es con el objetivo de que ustedes lo apliquen, lo implementen, hagan un programita, que inclusive si tienen problemas para programar,
les estoy invitando a que utilicen el AWK, así como les estoy invitando a que usen el JFlap, que es un ejecutable de Java. Tenemos un repositorio de código fuente escrito en un lenguaje de aplicación general que se llama AWK, y ahí ya tenemos todo programado. Tenemos analizadores léxicos, sintácticos, tenemos generadores de máquinas virtuales para emular un ensamblador, tenemos la programación del caso práctico que yo les estoy planteando de hacer un lenguaje que permite generar gráficas. Ya está todo programado en AWK. Lo único que tendrían que hacer es tomar el código, hacerlo funcionar, y el 50% del proyecto es documentación formal. ¿Qué quiere decir? Que yo establezca cómo queda mi autómata, cómo queda mi gramática, cómo están los árboles de derivación, qué tipo de gramática es, todo lo que estamos viendo en el curso. Esa es la formalización, esa es la definición de mi proyecto en términos de aplicar la teoría. Ahora, en el sitio de UPIXA Sara Méndez, ahí hay unos ejemplos muy, muy prácticos. Bueno, uno de ellos lo hicieron en un curso de compiladores, es un carrito compilador, así le llaman, pero implementaron el hardware y el software. Ese es un proyecto súper completo. Pero también tienen ahí un proyecto que se llama Word Formation, que es uno de los ejercicios que nos ponen en los exámenes de inglés. Y este Word Formation toma la raíz de una palabra y genera, ya sea que esa palabra sea un adjetivo, o sea un verbo, o sea lo que en un momento dado nos piden en los ejercicios de inglés, pero con AWK están generando las diferentes modificaciones de una palabra en base a su raíz. Y ese proyecto ya está desarrollado, está en un formato PowerPoint, porque el chico que lo desarrolló hizo su presentación, que es lo que a mí me van a entregar. A mí me van a entregar la documentación del proyecto funcionando con la documentación formal. Eso es para el segundo periodo. Y en el tercer periodo nada más se dedican a sintetizar lo más importante de su proyecto para que lo presenten hacia sus compañeros y digan qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, todo lo que en un momento dado se requiere para que su proyecto sea conocido. Y punto. Eso es lo que vamos a tener en las evaluaciones. Y como ustedes verán, en este segundo periodo es la clave de que el proyecto sea ya. Hagan de cuenta que es para la próxima semana, porque tenemos muy poco tiempo. Yo ayer que estuve haciendo la lista de cotejo, sumé 9 sesiones, pero la 9ª es ya de cerrar la lista de cotejo, de saber qué calificaciones voy a capturar y conciliarla con ustedes, así como lo hicimos en primer periodo. Entonces, tenemos en realidad 8 clases, 4 semanas, y se van a ir volando. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud, chicos? Si les hace falta las rúbricas, si les hace falta algún material de apoyo, me lo pueden solicitar y yo con todo gusto se los envío para que no se detengan en lo que tienen que trabajar. ¿Algo más? ¿Todo está bien? Ya es la 1, chicos. Cuídense mucho, los quiero mucho, los veo el jueves. Hasta pronto. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profesora. Luego, chequen todo lo que les acabo de pasar.